están en sintonía de Radio Atalaya y su programa de opinión política, Punto de Vista. Vamos a darle la bienvenida al, a nuestro compañero Julio Ayala y luego pues le vamos a dar el paso también a nuestro compañero Hugo Asensio. Julio, ¿qué tal? Buenos días, ¿cómo te va? Julio, parece que no estamos comunicados con Julio todavía. Muy, Julio. bu muy buenos días, Alcides. También muy buenos días al economista Fidel Márquez, que lo vemos ya en pantalla. También a nuestros compañeros ahí en la cabina de mando. Y como siempre, a la gran audiencia del sistema de emisoras Atalaya, que nos honra con su sintonía día tras día. Correcto, antes de empezar la entrevista ya habíamos anunciado un pase informativo que tenemos con nuestro compañero Hugo Asensio. Hugo, adelante, te escuchamos. Como no, el brevísimo saludo para la amable audiencia del sistema de emisoras también en el país. El saludo para nuestro principal ingeniero de Mendoza y los compañeros en los estudios. Bien, en punto de vista, pues lógico, FEDACOTIC, la Federación Nacional de Cooperativas de Transporte Público de Pasajeros del Ecuador, en unidad con las diferentes federaciones, a través de su presidente Miguel Bonilla, decidieron apagar o silenciar los motores de sus vehículos por la inseguridad que atraviesan, lógicamente, matando, asesinando a los conductores. Aquí la información con Miguel Bonilla. Tema de sobrevivencia, queridos ecuatorianos. Es un tema de sobrevivencia, porque detrás de cada conductor, detrás de cada colaborador, de cada transportista, está una familia que se queda rezando en sus viviendas, pidiendo a Dios para que su familiar regrese de viaje. Y así no podemos vivir. Y así no podemos vivir. Y por esta razón, esta Federación Nacional de Transporte Público de Pasajeros del Ecuador ha decidido apagar los motores, realizar un silencio de los motores, porque lamentablemente no tenemos seguridad para trabajar en el país. Por lo tanto, el 16 y 17 estaremos tomando esta medida. ¿Con qué propósito? Con el propósito de que el gobierno nacional entienda que nosotros también somos pueblo y necesitamos por lo menos seguridad para trabajar en el país. Bien, es la posición, como ya lo dio a conocer el presidente de la FENACOTIC, Miguel Bonilla, quien pues han decidido silenciar o apagar los motores de sus vehículos para el 16 y 17 de julio por la inseguridad que atraviesan en las carreteras del Ecuador. Noticia que genera Atalaya para la audiencia en el país en Punto de Vista. Gracias a nuestro compañero Hugo Asensio por esa importante información que nos ha dado a conocer desde algún sector de la ciudad en este conflicto por los anuncios de la transportación en general de que van a hacer una especie como de paro cuando quieran apagar los motores. Sin embargo, el gobierno ya ha anunciado que ha prometido resolver varias de sus reclamos, especialmente en lo que tiene que ver a la ubicación de policías y militares en algunas rutas que los gremios de transporte han denunciado que es donde se cometen asaltos permanentemente. Vamos a ver qué va a pasar en todo caso entre el ofrecimiento del gobierno y el cumplimiento de la medida de protesta por parte del sector de la transportación. 8 de la mañana con 28 minutos. Le vamos a dar ahora sí la bienvenida a nuestro primer invitado, el doctor Fidel Márquez Sánchez, quien es consejero económico del Consejo de Educación Superior, profesor e investigador universitario. Doctor Márquez, los saludamos acá desde Radio Atalaya, Alcides Montilla, Julio Ayala Serra, y ya mismo se integra con nosotros el director del programa, el ingeniero Andrés Mendoza Paladines. ¿Qué tal, doctor Márquez? Buenos días. Buenos días, Alcides. Buenos días, Julio. Buenos días a todos los radioescuchas de esta gran emisora Atalaya. Acá, desde las alturas de la Carita de Dios, desde Quito, con un poco de frío en la mañana, pero ya calentando el sol.
Bueno, por acá también hace un poco de frío, oiga, 23 grados, a los tiempos que tenemos 23 grados centígrados, cuando regularmente en tiempos de invierno este era pues 27, 28. A propósito de la temperatura, ¿verdad? Quisiéramos saber, ustedes los economistas, que son los médicos también de otra clase de temperaturas, la temperatura del bolsillo y la economía, con este 0,1% de crecimiento económico que han anunciado, al Fondo Monetario Internacional, algunos organismos internacionales, aunque por ahí el presidente Noboa dijo que en el primer trimestre habíamos crecido 1,2, creo, ¿verdad? Con este crecimiento que se pronostica, doctor, ¿qué, qué dificultades seguiremos arrastrando a lo largo del camino en lo que se refiere a la economía, por ejemplo? Sí, gracias. Sí. Bueno, deciste que en Quito tenemos 13 grados Ah, caray. en estos momentos. Sí, el Fondo Monetario en su el último pronóstico que lanza para el año nos pone a nosotros con un crecimiento prácticamente nulo del 0,1% al finalizar el 2024. Y como bien decías, el presidente de la República anunció, y está en la información que ha dado el Banco Central, en el crecimiento del primer trimestre del año, de acuerdo a las cifras oficiales del Banco Central del Ecuador, el Producto Interno Bruto creció en 1,2%. Pero, ¿qué lectura hacer de esta situación? En primer lugar, yo creo que el 0,1 que nos plantea el Fondo Monetario Internacional no es nada descabellado. Si vemos la tendencia de los últimos tiempos de algunos indicadores que yo creo que son de vital importancia que nosotros pongamos sobre la mesa. En primer lugar, el gasto de gobierno, y solamente por dar las cifras del mismo trimestre donde crecimos, de acuerdo al Banco Central, en 1,2%, el gasto de gobierno decreció en ese periodo en menos 0,3%. Las exportaciones decrecieron en 0,5% y se destaca el decrecimiento de las exportaciones de camarón manufacturado, es decir, ya preparado para la exportación en cada y todo, que tuvo un decrecimiento el sector camaronero del 18,4%, que eso nos dice a las claras que evidentemente vamos a tener nosotros, si nuestro principal rubro de exportación, uno de nuestros principales rubros de exportación, el camarón, decreció en ese periodo el 18,4%, significa que estamos teniendo serias dificultades, prácticamente se nos ha caído un quinto, tuvimos una caída de un quinto de las exportaciones normales que se tienen con igual periodo del año anterior. El consumo de los hogares, otro elemento importante, que decreció en 1,1%. Y a mi modo de ver, lo más importante, la formación bruta de capital fijo tuvo también un decrecimiento del 1,3% y las importaciones decrecieron en el 3,2%. Entonces, el crecimiento del 1,2%, ¿a qué se debe? Un poco a la construcción se está planteando que puede por ahí estarse un poco el crecimiento, pero cuando nosotros entramos a analizar ese crecimiento del 1,2%, ¿cuánto necesita el país crecer por encima del 4,5%? Entonces, bajo estas circunstancias, nosotros con los augurios que nos da el Fondo Monetario, que vamos a ser de las economías que menos porcentaje de crecimiento va a tener para el año, nos condena a seguir en el proceso de desaceleración de la economía. Estamos en un estancamiento económico. Doctor, pero sumado a eso, otro problema que a veces no se lo toca, sino hasta cuando revienta realmente, es relacionado con esos clientes que tienen las cooperativas de ahorro y crédito y de muchas casas comerciales. Acabo de leer una entrevista que le hacen a doña Margarita Hernández, que es la superintendente de la Economía Popular y Solidaria. Habla de que estos grupos que están pues vinculados a las 404 cooperativas y miles de casas comerciales, están sobreendeudados, no pagan, son morosos. ¿Y quiénes son? Pequeños agricultores, pequeños comerciantes, emprendedores, no pagan. Entonces, ¿qué va a pasar?
que estos organismos, las casas comerciales y las cooperativas de ahorro van a frenar pues el suministro de créditos con perjuicio para el desarrollo de este tipo de actividades económicas, ¿verdad? ¿Cómo ve usted la situación, doctor? Sí, así es, el incremento de la morosidad, sobre todo en microcrédito, eso es algo que se ha convertido y es un problema estructural que yo creo que nunca se ha querido enfrentar por parte de los gobiernos y que tiene que de una u otra manera enfrentarse porque tenemos nosotros tasas de interés para este tipo de préstamos demasiado elevadas. Y eso es algo que desde que se puso la dolarización en el país se planteó la necesidad de que existan tasas preferenciales para este tipo de préstamos, ya que estos préstamos no pueden tener tasas que estén cercanas a las comerciales. Entonces, es algo necesario que se tiene que tener, sobre todo si entendemos que el 80% de la parte empresarial del país o de la parte son empresas familiares. Y tenemos también entonces que son los que más empleo generan en el país. Entonces esto se convierte en una necesidad social y hay que verlo en este segmento. Se tiene que entrar a analizar cómo se analiza, por ejemplo, las tasas de interés para las viviendas de interés social, porque eso se convierte en una necesidad que tiene las estructuras económicas del país, y no podemos seguir pensando que las tasas de interés deben estar tan divorciadas de lo que ocurre a nivel internacional por un lado, y por otro lado hay que ver cuáles son las causales que tenemos para que exista este tipo de estructuras, que evidentemente hay que entrar a analizar el oligopolio financiero que se tiene en el país. Doctor Márquez, antes de darle paso a mi compañero Julio Ayala, otro tema, mire, ¿cómo es que nos piden sacrificios económicos a los contribuyentes que somos todos los ecuatorianos cuando aceptamos de buena o mala gana que se elimine parcialmente el subsidio a las gasolinas Extra y Ecopaís, que dicen que van a recoger 600 millones de dólares? Por un lado, un sacrificio por parte nuestra, pero del otro lado vemos al gobierno, ¿verdad?, aprobando que se condonen los créditos a los deudores de Ban Ecuador de $5,000. La Asamblea dice que pueden ser 10,000. Y también se permita la firma de contratos colectivos dorados, onerosos, caros. Es una contradicción que no podemos aceptar en el país, doctor Márquez, ¿no cree usted? Sí, no, mira, así y eso es algo importante, la incongruencia, el doble discurso que tenemos muchas veces desde lo político, sobre todo cuando hacemos los análisis. Y si bien es cierto que por parte del gobierno se planteó la necesidad de eliminar esos subsidios y focalizarlo en lo más que se pueda, y también está el hecho de haber incrementado el IVA en un 3%, que eso es otro de los elementos que se tienen que poner sobre la mesa, ese incremento del IVA que en el corto plazo redunda en una contracción del consumo de los hogares, y que también nos lleva a que nosotros tengamos que pensar que mientras sigamos en las medidas económicas pensando en salvar al fisco y no en salvar la economía nacional, no estamos atacando los problemas estructurales de la economía ecuatoriana. Y la política económica tiene que estar en función de atacar los problemas estructurales de la economía ecuatoriana. Porque mientras tanto lo que vamos a hacer es sacarle del bolsillo de las personas o de la liquidez que tienen las empresas para poder mantener un aparato burocrático que pasa por todo lo que tú planteaste. Las 8 de la mañana, 38 minutos, Radio Atalaya y su programa de opinión política, Punto de Vista. Estamos entrevistando al economista Fidel Márquez Sánchez. Más preguntas de mi compañero Julio Ayala. Adelante, Julio. Gracias, doctor Fidel Márquez, mucho gusto de saludarlo. Según las cifras que usted nos ha comentado, estas no cuadran. Una cosa es el 0.1 y otra cosa es el 1.2. En economía eso es bastante porque se trata del Producto Interno Bruto. El Producto Interno Bruto que en el Ecuador está por arriba de los 100,000 millones de dólares. Pero digo yo, economista Márquez, no será una falsa percepción, porque
Mire, cuando yo estoy endeudado y de repente me llega un nuevo préstamo, yo con ese nuevo préstamo hago maravillas, pago por aquí un poquito, pago por acá otro poquito, pago por acá otro poquito, tapo un poco de huequitos, pero el hueco grande se va haciendo en cambio cada día más grande. Y la pregunta es, ¿hasta cuándo el país puede seguir viviendo de préstamos y préstamos y préstamos? Esto es inagotable, el préstamo, porque vivimos una economía, en mi concepto, falsa. Si debemos las 3/4 partes prácticamente de deuda en relación al Producto Interno Bruto, caray, esta es una economía completamente falsa, porque no es que estamos creciendo. Se habló de la minería, se ha hablado del camarón, se ha hablado de la pesca, se ha hablado de que vamos a explotar más petróleo, se ha hablado de que vamos a sacar el gas del Golfo, se ha hablado de que vamos a tener mayores hidroeléctricas, pero a la hora de la verdad, nada de esto funciona, nada de esto nos da un respiro, nada de esto nos da un alivio, y por el contrario, ¿vivimos una economía mentirosa o no, economista Márquez? Sí, Julio, y bueno lo que tú dices, porque son dos planos. Uno es que y acuérdate que siempre los gobiernos tratan de dar buenas noticias, ¿no? La buena noticia comparado del 1.2 con el 0.1, evidentemente es preferible hablar del 1.2, aunque sea paupérrimo ese crecimiento también para las necesidades que tenemos, ¿no? Pero el 1.2 se refiere al crecimiento del primer trimestre del año, es decir, enero, febrero y marzo, en comparación con igual periodo del año anterior. Mientras que el 0.1 es el comportamiento que se espera tener durante todo el año 2024 en la economía nacional. Significa que, y haciendo la lectura y haciendo una comparación de estas cifras, si en el primer semestre estuvimos mejor que en el primer semestre el primer trimestre de este año, se estuvo mejor que el primer trimestre del año anterior en 1.2% en cuanto a crecimiento, en cuanto a resultados de la economía nacional, y al final cerramos con 0.1, esto significa que nosotros vamos a estar más o menos con el mismo comportamiento que tuvimos el año pasado. Como dicen en mi tierra, más peor. Sí, porque vamos a estar 0.1, ¿qué significa? 0.1 en un Producto Interno Bruto de más de 120.000 millones de dólares. Poquísimo. Si lo analiza, por eso yo digo crecimiento nulo. Eso no es crecimiento. Y además no nos alcanza ni para el crecimiento poblacional, ¿no? De compensarlo. Eso, Economista, ¿a qué se debe este engaño permanente que nos hacen los políticos en el Ecuador? Yo recuerdo que ministro de la producción, el señor Pablo Campana, se fue por el extranjero y nos anunció que venía una gran inyección de inversión al Ecuador. En el gobierno del señor Lazo, todo el mundo, no, este es millonario, este tiene buenos contactos, este es banquero, este trae la banca, este trae el dinero. Naranjas. En este gobierno, el señor Noboa ya ha pegado no sé cuántos viajes en el famoso avión, en los famosos aviones presidenciales que todos los han ofrecido vender, pero que cuando llegan al poder son lindísimos para pasearse. Y a la hora de la hora, denos usted la cifra, usted que es un estudioso de la materia, ¿cuánto es realmente la inversión de capital en el Ecuador en este año y en el año anterior, economista Márquez? a ver, si nosotros entramos a hacer un análisis de la inversión, estamos por debajo de los 1.000 millones de dólares y por debajo de los 500 millones de dólares. Fácil. Y eso es nada si lo comparamos con los vecinos. Pero además eso tiene que ver, Julio, con el riesgo país. Nosotros seguimos teniendo riesgo país por encima de los 1.000 puntos, mientras que los vecinos lo tienen en 100, 200. Perú y Colombia. Entonces, ¿por qué llega la inversión a pesar de las guerrillas, de Petro y de todo lo que quieran en Colombia? Y a pesar de que Perú cada cierto tiempo nos cambia los congresos, nos cambia los presidentes, pero tienen algo bien sencillo. Ellos
tienen bien claras las políticas de Estado en cuanto a atracción de inversión y no están constantemente cambiando las reglas de juego y están dando facilidades para ser atractivos a la inversión. Mientras que nosotros acá, evidentemente, nos ponemos felices cuando bajamos 700 puntos el riesgo país. Lo teníamos en 2000, ahora lo tenemos en 1300. Eso significa que para que nos presten plata, necesitamos que a esa plata ponerle un interés que hay que sumarle. Por cada 100 puntos, por 100 puntos del riesgo país, es un punto porcentual que hay que agregar a la tasa de la reserva de los Estados Unidos. Si está en 3 la reserva y nosotros tenemos 1300, hay que agregarle 13 puntos. Y entonces serían nuestras tasas de interés normales si fuéramos a la banca comercial a pedir préstamos del 16%. Así de sencillo. Entonces, ¿qué atractivo va a ser ese? Pero además, con todas las inseguridades que tenemos a lo interno del país, con una justicia que todo el mundo está clarísimo que no puede ir a dilucidar nada ante nuestros tribunales, ante nuestros jueces, porque no sabes con qué se van a aparecer si son mejor pagados por otros. Porque esa es la verdad. Economista, pero hay aspectos que se pueden trabajar. Como dice la gente, sin gas. Por ejemplo, el gas del Golfo. ¿Qué riesgo hay allí para que una empresa venga a trabajar allá adentro en el mar? ¿Qué riesgo hay mayormente? No hay mayor riesgo. Pero ¿cuántos años desde usted no, seguramente no nacía cuando en la época del doctor Ótaro Semena Gómez se entregó la explotación del gas del Golfo a una empresa que se llamaba ADA? Bueno, eso es hace como más de 60 años, oiga, así, facilito, más de 60. De acuerdo a la historia económica, así es, más de 60 años. Todavía no le entramos de lleno a la explotación del gas del Golfo. No, pero además, lo otro, que si no lo hacemos nosotros, los vecinos que tienen límite, están interesados y la tecnología puede aparecer para que esos bolsones de gas que existan se lo lleven. Le converso una cosa, economista. Yo era diputado allá por el año 79. No existía Petroecuador, se llamaba CEPE. Y nos trajeron a una conferencia en el local de CEPE que quedaba frente al Estadio Modelo. Y nos dijeron los técnicos petroleros que lo que había en el Golfo de Guayaquil y que por eso era tan apetecido el Golfo de Guayaquil era una gran y enorme bolsa de gas en la cual nosotros teníamos metido un sorbetito, pero nuestro vecino del sur tenía 1000 sorbetes sacando el gas. Eso que le estoy conversando, año 1979, mes de diciembre del 79. Óigame bien, hace más de 40 y pico de años. Seguimos nosotros con el sorbetito, con un sorbete, y el país del sur con 1000 sorbetes sacando el gas del Golfo. ¿Qué es lo que pasa? Claro, entonces ahí viene el piensa mal y acertarás. Es que si sacamos gas del Golfo, le dañamos el negocio a quienes importan el gas de afuera con grandes utilidades y esos tienen más poder que el propio país. ¿Es así o no es así, mi querido Fidel Márquez? A ver, Julio, totalmente. Ahí es donde entonces tienen que haber las políticas de Estado, no de gobierno, las políticas de Estado en función del cambio de las estructuras productivas que necesitamos en el país. Y empieza por ahí, porque para usted cambiar la estructura tiene que tener la solvencia energética que requiere el país. Y nuestra solvencia energética tiene que venir por el gas, tiene que venir por el uso de energías alternativas, que ya se ha desarrollado tecnología y que podemos hacerlo también, y a utilizar inteligentemente, explotar el petróleo, porque también lo tenemos que explotar, y hacer las inversiones necesarias y atraer las inversiones, que si el Estado no la tiene, para eso hay que hacer alianzas estratégicas, como el camino para lograr estas cosas. Y tiene que haber, por tanto, un plan de solvencia energética para el país para poder alcanzar después todo el otro desarrollo. Si no hacemos eso, no vamos a ninguna parte.
Así es, ya está con nosotros, lo vemos ahí en la pantalla con su figura rutilante, nuestro director, el ingeniero Andrés Mendoza y Paladines. Buenos días. Muchísimas gracias, mi querido licenciado Julio Osvaldo Ayala Serra. Y gracias por lo de la figura rutilante, oiga. Yo también lo veo muy bien allá desde Palmar, en la linda provincia de Santa Elena. Y desde Quito tenemos ni más ni menos que al comandante del G2, al doctor Fidel Márquez, con quien lo saludamos. Comandante Fidel Márquez, ¿cómo está? ¿Cómo está, señor cardenal? Bueno, aquí le mandamos un hora pro nobis. La bendición, por favor. Se la enviamos, no sé si le sirva de mucho, pero se la enviamos. Oiga, un gusto enorme saludar a un académico y conocedor de la materia, además, como es el doctor PhD en economía y también máster en administración de empresas, el doctor Fidel Márquez. Y un gran saludo también para don Alcides Ezequiel Montilla, que está en los estudios de la radio. Yo quería sumar un poco a lo que estaban conversando ustedes, a este tema de la falta de inversión, que es cada vez más palpable, ¿no? Y la pregunta es, ¿por qué? ¿Por qué es tan baja? Hay también un decremento impresionante en lo que tiene que ver al turismo. Fidel, por ejemplo, Ecuador tiene 700.000 turistas al año y Colombia tiene 5 millones de turistas. Y Perú tiene por encima de 3 millones. Entonces, uno se pregunta, ¿esto a qué se debe? O sea, realmente que no estamos al lado. ¿Cuál es la diferencia? Es falta de conectividad, es la inseguridad. Colombia tuvo en los 80, 90, incluso en este siglo, problemas de inseguridad gravísimos. E igual el turismo no llegó a estas cifras. Cada vez, este año está más bajo el turismo que el año pasado. Y la inversión extranjera también. ¿Por qué es esto, mi querido doctor Fidel Márquez? Es bien sencillo. Uno, porque no tenemos las políticas de Estado que estimulen e impulsen las inversiones en estas áreas estratégicas, porque hay que definir las áreas estratégicas y hacer esto. Dos, porque si ponemos la necesidad, ¿y qué te va a pedir la inversión inmediatamente? Que el arbitraje esté en función de que sean un arbitraje que ellos piensen que sea justo, que no sea un arbitraje que esté sesgado ni que se pueda comprar. Y entonces, ante esta situación, cada vez que se pone la necesidad de un arbitraje internacional, empiezan a salir y a gritar, es necesario que tengamos presente el arbitraje nacional, pero es que, ¿qué seguridad jurídica hay en el país? Entonces, ante esa situación, todo esto mina el proceso para que venga la inversión. Falta de seguridades en el país en todo sentido, uno. Dos, falta de políticas de Estado. Generalmente tenemos políticas o impulsos o programas que hacen gobierno, pero no tenemos una política de Estado como tal para impulsar esta situación. Y por otra parte, el hecho de que cuántas empresas ya han cerrado en los últimos tiempos. Y eso es otra gran verdad que tenemos. Entonces, bajo estas situaciones, no podemos esperar con riesgo país por encima de los 1.000 puntos, en el mejor de los casos, 1.300, debemos estar, 1.100 y pico, de ahí no hemos bajado en los últimos tiempos. ¿Qué vamos a lograr con esto? ¿Es creíble el equipo económico? Partiendo de ahí, hay que ver qué tendría que hacer el gobierno para revertir esto. Y aquí es donde vamos a lo positivo. Yo creo que hasta por un problema electoral el gobierno tiene que dar señales positivas, uno, y tiene que empezar por las cuestiones viales.
el carretero de Santo Domingo a Guayas tiene que ampliarse y tiene O que sea, por las hacerlo. carreteras, por las autopistas, las cuestiones viales, como dices tú, Fidel. Sí, la autopista de Machala o de Loro a Guayas y el quinto puente, eso lo tiene que anunciar todo eso y empezar antes del mes de diciembre. Esas son señales que tiene que dar el gobierno para que empiece la gente a revertir todo esto. Y la otra cuestión, dejar de pensar que hay que seguirle metiendo la mano en el bolsillo a la población. Por ahí no está la solución. La economía del fisco se va a resolver cuando se resuelvan los problemas estructurales de la economía nacional, no a la inversa. Y ahí hay Claro, que... porque lo que estás haciendo, entiendo, y no sé si me equivoco, me puedes corregir, lo que estás haciendo es quitándole dinero del bolsillo a la gente y con lo cual se consume menos, ¿no? Y por eso baja el consumo de los hogares, por eso hay menos inversión, porque le quitas a los que consumen y pagan impuestos. Entonces el horizonte presupuestario baja. ¿Y qué tenemos al final? Tenemos 40 años con la misma estructura de empleo en el país. 33, 34, 35% de empleo pleno o empleo decente o empleo adecuado, el nombre que me le quieran poner. Ahora, después de la dolarización para acá, un 4, 3 punto tanto, 4, 5% máximo de desempleo abierto y subempleo e informalidad por encima de los 60 puntos. Así hemos estado y seguimos pensando que eso es lo normal, cuando eso es todo, estamos a la inversa. Y esto, por supuesto, en la medida que sea tan jugosa las ganancias que se tienen en la economía subterránea, va a seguir existiendo. Mientras la ganancia que se obtiene, la eficacia, para ponerlo en términos económicos, mientras la eficacia marginal de la ganancia obtenida o de los ingresos obtenidos a través de el contrabando, el narcotráfico, etcétera, sea más importante que el rendimiento que pueda dar la inversión de capital adecuado, honestamente, en empresas y que genere los empleos adecuados, vamos a tener una economía como la que tenemos. Porque si bien es cierto que nuestro Producto Interno Bruto está por encima de los 120.000 millones de dólares, ¿cuántos de esos 120.000 millones de dólares no están asociados a actividades de corte de economía subterránea? ¿O cuánto de la economía subterránea no se refleja en el Producto Interno Bruto? Que eso es el otro elemento que hay que poner sobre la mesa. Las 8 de la mañana con 56 minutos, 8 con 56. Vamos a continuar con las preguntas del licenciado Alcides Ezequiel Montilla. En esta incesante búsqueda de tener dólares para bajar un poco el déficit presupuestario, hablemos de la minería, porque se ha dicho pues que los productos mineros son el cuarto rubro en exportaciones en el Ecuador, el tercero no petrolero y el primero en exportaciones no tradicionales. La Cámara de Minería ha manifestado que este año se podrían exportar en todo lo que tiene que ver con minería 3.300 millones, que es un poquito menos que lo que se exportó el año pasado, que fue 3.324. Pero la cifra es corta, queremos exportar más porque ahí hay muchas buenas expectativas. ¿Cómo ve usted las opciones para que este sector se convierta en otro rubro de muchísimos ingresos que permitan, ojalá, ¿verdad?, reducir o eliminar nuestro eterno déficit presupuestario que muchos dicen que actualmente es de casi 6.000 millones de dólares? Sí, a ver, mira, Alcide, yo creo que aquí es importante que pongamos sobre la mesa, podemos estar exportando 3.000 millones, 3.300 millones por la minería formal, pero ¿cuánto se obtiene a través de la minería ilegal? Que además es la minería más contaminante que existe.
para los que abanderados de la necesidad y controlar la contaminación que provoca la minería. El peor contaminante que tiene la minería es la minería ilegal, porque no tiene controles y porque utiliza productos que son altamente contaminantes. Eso por un lado. Por otro lado, nosotros tendríamos que terminar de buscar la alianza con Canadá y el acuerdo comercial con Canadá, porque Canadá tiene una tecnología de explotación minera muy amigable con la naturaleza, y esto va a permitir que se pueda invertir en el país bajo condiciones adecuadas, del menor impacto posible con la naturaleza, porque yo soy del criterio que teniendo los recursos minerales que tenemos, no ganamos nada. Si tenemos recursos minerales, no los explotamos y tenemos entonces un 30% de niños con malnutrición, o niños que mueren que mueren antes de cumplir los primeros 5 años de vida porque no les damos una atención adecuada. Entonces, ese tipo de cosas yo creo que hay que ponerlas sobre la mesa. Pero para lograr esto, necesitamos también que se elimine y se ataque con fuerza toda la minería ilegal, y no que esconder detrás de un discurso proteccionista de la naturaleza esos magnates de la economía subterránea, como le decía, que explotan a través de la minería ilegal y que en muchos casos se ha convertido en fuente de financiamiento para las bandas delictivas que operan en el país. Las Eso 9 hay de que la poder mañana, un eliminarlo. minuto. 9 de la mañana, 1 minuto. Estamos aquí en Radio Atalaya y su programa de opinión política, dialogando con el doctor Fidel Márquez Sánchez. Les anunciamos que ya está con nosotros, ya mismo lo vamos a entrevistar a nuestro próximo invitado, don Francisco Tabaqui. Más preguntas con nuestro compañero Julio Ayala. Adelante, Julio. Sí, gracias. El tema de la minería es un tema también bastante peliagudo, Fidel, porque estamos contentísimos en el Ecuador que hemos exportado 3.000 billones de dólares. Pero lo que no sabemos es qué es lo que estamos exportando. Claro. Ilegal. Efectivamente, yo no sé si usted recuerda unas cifras de que China decía que le habíamos vendido 800 toneladas de oro, pero por el Banco Central habían pasado solo 500. Las otras 300 pues no pasaron por ninguna parte, salieron volando y llegaron a China, voló las barras de oro, ¿no? Por otro lado, le hemos dado concesiones mineras para que saquen cobre, plata, oro en grandes cantidades. Pero no es que sacan el oro y uno sabe cuánto sacaron de oro. Se van llevando tierra con cobre, con plata, con oro, y nadie sabe cuánto es lo que lleva allí, qué proporción de oro, proporción de plata, qué proporción de cobre lleva esa tierra, porque la van a refinar en otras partes. Si tenemos tanto futuro en la minería, ¿por qué no le hemos exigido a quienes les hemos dado estos contratos que pongan el proceso de refinación aquí mismo en el Ecuador? Daríamos trabajo, tendríamos la certeza de qué es lo que estamos vendiendo, pero no, hay que hacer un negocio en el que seguramente los que dieron la concesión se llevaron un billete y los que están controlando lo que sacan con tierra y todo se llevan otro billete seguramente. Así pasa en el país. Mientras tanto, tenemos tanta riqueza, pero vivimos en la pobreza. ¿Se podrá hacer lo contrario, mi querido Fidel? ¿Se podrá controlar realmente? Por supuesto que sí se puede, pero hay que tener la voluntad política y los políticos que quieran de verdad pensar en cómo cambiar esa estructura, y parte de esas negociaciones tiene que ser, usted va a invertir acá, también tiene que invertir en las refinerías. Eso tiene que ser parte de los contratos y parte de las negociaciones para pensar como país, para poder cambiar las estructuras que he venido hablando durante toda la entrevista. Mientras sigamos pensando que el negocio es, me llevo mi comisión por ponerte las 800 toneladas por allá sin ningún problema, y el país, ¿qué? ¿Cuánto nos? Esas 800 toneladas que después se comercializan, ¿cuánto realmente es el beneficio que tenemos y cómo eso se traduce en mejor bienestar para la población? Porque al final esa es la economía, no es otra forma. El que vea la economía de otra manera está equivocado. No es hacer política económica entonces lo que quieren hacer. En otras palabras, por donde ponemos el dedo salta la puz. Ingeniero Andrés Mendoza y Paladines, adelante. Para culminar, agradeciéndole
por su tiempo, mi querido doctor Fidel Márquez. Cuéntenos cómo están las cosas en el CES, en el Consejo de Educación Superior. ¿Cuáles son los principales puntos y desafíos que están teniendo en este año 2024 y hacia la segunda mitad del 2024? Sería interesante conocerlo. Sí, mira, Andrés, el principal desafío es tratar de aumentar la oferta académica en el país y que nuestros jóvenes tengan la posibilidad de estudiar y que además sean carreras que sean pertinentes. Yo creo que ese es el principal desafío que tenemos en la educación superior en el país y orientar hacia carreras técnicas y tecnológicas, porque esas son las que más necesitamos en el país. Si queremos nosotros cambiar estructuras. Por otra parte, llevar la cobertura a todo el territorio nacional. Ya tenemos en Galápagos un instituto tecnológico público, además ya universidades han puesto su sede allá en Galápagos para cubrir todo el territorio, pero yo creo que también tenemos que tener una política que nos lleve a utilizar más la tecnología, como por ejemplo realmente Claro, tener más cobertura. eso te iba a preguntar. El tema de tecnología es clave. Sí, porque y lo otro, tenemos que empezar a ver cuáles son las carreras que vamos a necesitar dentro de 5 y 10 años, porque esos son los que tenemos que empezar a formar hoy en día. Y un poco de quitarnos y ver cómo nos culturizamos todo para poder lograr dejar esas carreras tradicionales que nos sobran en el país y buscar las carreras que realmente puedan tener beneficios, no solamente para el país, sino también para los jóvenes que van a encontrar más empleo y más recursos cuando empiecen a trabajar. Y la otra cuestión es no olvidarnos que ya en el mundo de hoy, nosotros formamos no para el Ecuador solamente, formamos profesionales para el mundo entero, que esa es otra gran realidad que tenemos, porque yo puedo estar en el Ecuador y estar trabajando para cualquier empresa en el mundo. Fidel, eh, Rafael Correa decía que es imposible que llevar la universidad a todos lados, es decir, a cada confín de la patria. Eso decía él. Y sin embargo, pues hizo Yachay. Claro. Veo que Yachay sigue funcionando. Hace 2 semanas entrevistamos a una graduada de Yachay Tech en nanotecnología, ¿no? Hay 1.500 estudiantes. Así es. A ver, es que hay que diferenciar la Universidad de Achay de la Ciudad del Conocimiento de Achay. Recuerda que eran 2 procesos distintos. Había la empresa Sí, pública correcto. y lo que coincidían en el mismo espacio para que la gente pueda entender, pero la Universidad de Achay es una universidad que funciona, que tiene autonomía, que ya tiene toda su institucionalidad está creada y está graduando estudiantes y ganando premios a nivel internacional. Por tanto, yo creo que la idea de que llevar hacia todos los confines de la patria la educación superior sí se puede, pero con tecnología. Ya, acuérdense que tenemos las modalidades online. Lo que tenemos que tener también la conectividad de banda ancha en todo el país. Y entonces eso es parte de la política de Estado que hay que seguir. Claro, tienes toda la razón. Lo de Galápagos me parece muy interesante. ¿Ah? ¿Dónde la tienen? ¿En San Cristóbal o en Santa Cruz, la universidad que nos cuentas? Están en San Cristóbal y en Santa Cruz. Ah, en las dos. En las dos hay, porque son varias. Pero además lo otro, ya en el oriente, en la Amazonía ecuatoriana hay instituciones. También, ok, Sí. ahí era mi otra duda, ¿no? También tienes en el oriente. Queremos pedirte, porque ahorita el tiempo se nos viene encima, pero si la próxima semana, incluso para que esté Julio Ayala, que tú sabes, es pues un amplio conocedor, maestro de un maestro, claro, en esta materia, y a ver si podemos hablar sobre políticas justamente de educación superior que están teniendo y en lo que los avances y en lo que no se ha avanzado, pues porque también debe haber cosas en las que no se ha avanzado. Por supuesto que sí.
Ok, quedamos en eso. Yo me Sí. comunico contigo y lo coordinamos. Con Que tenga mucho muy buen gusto. día, querido Sí. Fidel. Igualmente, un gran abrazo a la distancia para todos.